vamos a meternos en este último café para hablar un poquito de educación, con lo que eso significa en la República Argentina y no solamente con el regreso a clase, la presencialidad, tan esperada, por cierto, pero más allá de la presencialidad también, los cambios en educación, en lo que significa, en lo que realmente cuando hablamos de educación englobamos, y no solamente esto quiere decir ir a la escuela todos los días, sino mucho más amplio. Sí, y se comienza, viste que desde hace tiempo que venimos charlando acá con nuestros especialistas en educación sobre la necesidad de un nuevo modelo educativo, de algunos cambios en la educación. ¿Te acuerdas que lo venimos charlando desde hace tiempo? No todo cambio significa que sea positivo. No, para nada. Hay que cambiar, pero para intentar evolucionar. Que bueno, eso es lo que se está en discusión, hay mucha polémica por algunos cambios que se han implementado en algunas provincias. Sí. Fundamentalmente Santa Fe, que fue la más polémica, pero luego se sumaron algunas otras provincias también a nuestro país. Con nuevos criterios que se van a tener en cuenta a la hora de considerar, por ejemplo, la promoción de un alumno de un año a otro. Por ejemplo, te digo así como un título, hasta 6 materias para pasar de año, por ejemplo. Claro. Es mucho. En 6 vez de materias. 3, 4. Claro, 6 materias. Pero vamos a darle la bienvenida a Juan María Segura, que es especialista en innovación educativa y, bueno, nuestro amigo, amigo de la casa. Siempre apelamos a él para hablar de educación y realmente tenemos charlas muy interesantes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por el llamado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, aquí estamos, ¿no? Observando y leyendo un poco y haciendo base en ustedes, en los especialistas, de cómo se toman estas situaciones que... está mal decirlo, ¿no? Pero a uno le da la sensación por ahí, algunas improvisadas sobre la marcha, que se van conociendo al menos. Sobre esto, por ejemplo, que recién comentaba Mercedes, esto de poder tener 6 materias o adeudar 6 materias, aún así pasar de año. ¿Qué significado tiene eso en la calidad educativa? Mira, por un lado, lo que yo veo, escucho el eco de mi voz. A ver si ahí lo vamos a intentar corregir. A ver si se puede interrumpir, sí. Por un lado, lo que yo veo es que al no haber diseñado algún mecanismo alternativo para tratar de corregir las falencias de aprendizaje que generó la pandemia, era evidente que iban a tener que inventar algo así de grotesco para permitir que el año escolar se inicie. Digo, si no, no había ninguna explicación que pudiese justificar que los chicos arranquen un nuevo ciclo escolar, a pesar de no haber aprendido nada en los ciclos anteriores, ¿sí? Ahora, si uno pone el dedo un poquitito más en el sistema, y no tanto en la pandemia, uno debería concluir que esto ya venía pasando a pesar de que no existía una resolución o a pesar de que no estuviésemos discutiendo esta resolución del gobierno de Santa Fe. Ya venía ocurriendo que en el sistema educativo se progresaba sin haber alcanzado los objetivos que se proponía cada una de las etapas del sistema. Y eso lo veíamos cuando nos enterábamos que los chicos llegaban a ingresar a la universidad con falencias, por ejemplo, en lectocomprensión. ¿Cómo es posible que se haya escapado un contenido de aprendizaje tan central del sistema como la lectocomprensión para que se detecte recién en el ingreso a la universidad? Claro. ¿No? Algo que tranquilamente podría estar enseñado y dominado en primero o segundo grado de la escuela primaria. La pregunta, Juan, ¿eso es áulico o sistémico? Eso hoy es sistémico. Hoy es sistémico, hoy es completamente sistémico. Y si vos escuchás las argumentaciones que tienen, no solo las normativas que escriben, sino también la que dicen personas vinculadas con la educación, creen entender y ponerse de acuerdo en que está justificado pedagógicamente permitir que el alumno avance en el ciclo a pesar de que no aprende. Sí. Y digo, ¿y eso qué consecuencias puede tener en el futuro? Imagínate que eso es. Y las consecuencias son tremendas, porque después cuando una persona que gradúa de este sistema y quiere estudiar arquitectura y construya puentes, bueno, esos puentes se van a caer. Y cuando salga de este sistema y estudie medicina, y en medicina bajen los requisitos para permitirle que ingrese
este alumno, esa persona va a operar y va a operar mal. Y así los camarógrafos del programa de ustedes y las personas que trabajan con nosotros y el oficial de tránsito, cualquiera, las consecuencias son trágicas. Lo que pasa es que creemos que, bueno, que es un problema del otro. La sociedad sigue creyendo que el sistema educativo es un problema del otro y que como estamos hablando de un ciclo tan largo, bueno, podemos dejar que corra el ciclo, que en realidad no va a pasar tanto, pero es una tragedia. Bueno, Juan, pero también hay, digamos, y no la estoy defendiendo, sino que vos la mencionabas, existe una justificación pedagógica de esta situación también. Sí, pero la justificación pedagógica también podría existir para dictaminar una ley que castigue un crimen, por ejemplo. O los crímenes o las leyes punitivas no tienen atenuantes, sí que las tienen. Igual las leyes existen. Y la mayoría de la gente cumple las leyes sabiendo que eventualmente hay excepciones. Bueno, en educación pasa lo mismo. En educación diseñamos un sistema que responde a criterios pedagógicos, establecemos criterios de progreso y de promoción, pero después argumentamos que como hay excepciones, podemos alterar los criterios con los que diseñamos el progreso. Diseñamos el sistema. Entonces, en la misma justificación y argumentación de la excepción, estamos dinamitando la lógica de todo el sistema. ¿Y no sería muy expulsivo si no? Bueno, ya es expulsivo. Ya es expulsivo. ¿No porque no hay nada más expulsivo que graduar ignorantes. Claro. Digo, llamémoslo como querramos. Pero si tenemos chicos adentro de un sistema y encima le estamos haciendo creer que el sistema los va a escolarizar y los va a preparar para las etapas subsiguientes, cosa que el sistema no está haciendo, no hay nada más expulsivo, no hay nada que cree más desigualdad que eso. Lo que pasa es que mientras tanto todos nos sentimos contentos, cómodos y confiados que ese sistema está funcionando. Pero es la ilusión de la escolaridad lo que está funcionando. ¿Y estos cambios, Juan, serían momentáneos por efecto de la pandemia, por las pérdidas que hubo a nivel educativo, para nivelar, o no? ¿O esto supuestamente llegó para quedarse, por ejemplo, en Santa Fe? ¿Sabes eso? Es que desde la argumentación no tendría sentido que sean momentáneos, porque el sistema está enseñando tan mal que más allá de la pandemia es un cambio conveniente, porque le resta la atención de la validación de los aprendizajes, la licúa y la desarma inclusive entre un ciclo y otro. El ciclo 1 y 2 de la escuela secundaria ahora son una única unidad, de acuerdo a la resolución de Santa Fe. Por lo cual, si una persona no aprendió cosas en el año 1 de la escuela secundaria, no importa. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona va a ir al ciclo subsiguiente, que estuvo diseñado para otros contenidos, encadenados con los contenidos anteriores, pero que en ese ciclo subsiguiente, en realidad, va a ser un alumno rengo que va a tener como un circuito paralelo, o toda la clase se va a tener que hacer solidaria con los malos aprendizajes de esos chicos que no cumplieron con los contenidos anteriores. Con lo cual, el ciclo 1, el año 1, en esa nueva resolución, va a ser un año mucho más relajado y distendido, que importa si apruebo o no apruebo, porque igual promociono. Claro. Y el año 2 va a ser un año de mucho peor calidad. Uy, qué panorama. Juan, cuando decíamos, bueno, después de la pandemia seguramente volveremos mejores en muchas situaciones, ¿no? Porque esa era la expectativa. Bueno, en educación me parece que vamos a tener que seguir esperando un poco más, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que dejamos en estos 2 años, una vez que recibimos el shock de la pandemia, no hicimos lo que deberíamos. El sistema educativo no se ocupó de trabajar anticipadamente sobre estos temas, no se ocupó de crear mecanismos de validación de aprendizaje, no se ocupó de crear un sistema paralelo en línea, no se ocupó de atender a los chicos que estaban afuera de la escuela. Nos pasamos 2 años tirándonos de los pelos por las burbujas y los protocolos, que sabíamos que era algo total, eso sí era totalmente temporario, y no nos ocupamos de esta discusión.
Bueno, ahora tenemos que lidiar con este problema, pero es un problema gravísimo al que no le deberíamos quitar atención. El cambio más drástico se da en Santa Fe, los cambios más rotundos, pero viste que hay un montón de provincias que han introducido cambios a nivel educativo, y más o menos todos están relacionados a las previas, a la promoción. Sí, sí, claro, porque el sistema durante los últimos 2 años pudo validar muy poco aprendizaje. Bien. Digo, no solo pudo enseñar poco, sino que pudo validar poco aprendizaje, porque se relajaron todas las prácticas. Entonces, frente a ese hecho, no queda otra situación que permitir, para que no se congestione el proceso físico de la escolaridad, de permitir que todos muevan. Cada uno tiene que mover de casillero para permitir que los ingresantes entren a un aula que está diseñada y disponible para ellos, para la edad que tienen. Claro, como que ya está programado, ¿no? Que a esta altura tienen que estar estos chicos en esa aula, más allá de todo lo que haya pasado en el medio con los aprendizajes. Por supuesto. Muchísimas gracias como siempre, muy interesante, como para debatirlo, como para charlarlo, el tema de la educación en la República Argentina. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.